Buenas noches. Vamos entonces a realizar la actividad que teníamos programada para hoy, el cual consistía en realizar pues una pequeña discusión, un análisis sobre algunos derechos fundamentales que hemos venido trabajando y pues en esta ocasión corresponde el derecho a la libertad de prensa en un marco general que comprende pues el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión, derecho a buen nombre, es decir, es una situación que nos enmarca en la concurrencia o incluso en la colisión de varios derechos. Entonces habíamos planteado pues esto, ustedes desarrollarían una pequeña consulta sobre el tema, sobre este derecho, qué manifestaciones hay, cómo se ha determinado, cómo se ha tratado. Le dimos un enfoque y es revisar algunas situaciones puntuales, y es cuando el derecho a la libertad de prensa pues implica informar a la ciudadanía frente a la comisión, digamos, de algunos actos delictivos o de algunas conductas contrarias a la ley, donde pues se divulga una información por los medios de comunicación de distintas formas que existen y pues habían dos escenarios. Uno, las personas que se informan en efecto fueron los que cometieron el delito o el hecho que originó, digamos, la noticia o el caso como tal. Y dos, pues personas que no tuvieron nada que ver con el asunto. Y en esa manera veíamos pues algunas colisiones en cuanto a buen nombre y el derecho a la información de este tipo de cosas. La idea es ver entonces qué encontraron ustedes, qué opinan al respecto, qué concepto tienen, qué apreciaciones tienen, qué preguntas, qué dudas surgieron. Les envié también un enlace de YouTube del programa de La Puya, del espectador, en el cual hace un análisis muy juicioso del derecho a la libertad de prensa y las distintas formas en que se puede realizar la censura a los periodistas y a los medios de comunicación en general. Entonces, ¿quién quiere iniciar contándonos un poco del tema? Oscar. Bueno, la libertad de prensa, lo que yo leí e investigué, tengo entendido que los periodistas o los comunicadores pueden difundir sus pensamientos y opiniones según como la relación que, de la manera o forma que lo consiga, de algo imparcial. Y creo que el mismo gobierno está capacitado para poderlos proteger o ayudar. Más o menos así, de lo que entendí, de lo que leí. ¿Listo? ¿Alguien más? Paola. Pues dice que es un derecho, ¿no? Derecho fundamental, la libre expresión. Que según tengo entendido, el único que puede como, como sancionar a la prensa por lo que sube es el juez, mediante un proceso, ¿sí? No sé si me equivoqué. Puede ser, puede ser. Ya miramos un poco con más detalle eso. ¿Qué más encontraste? Hola, ¿ya? No, pues, profe, yo me miré el video ese que usted dijo, ella habla de muchas cosas. Pues yo no sé si es el mismo, me acabo de mirar otro. ¿El de En el, la puya ¿De es? La Puya? sí, creo que sí, donde habla de la libre expresión y la libertad de prensa y todo eso. Entonces, dicen que, pero es que ahorita no me acuerdo, ¿ve? Ahí hablaba de las formas de censura a la prensa, ¿no? O sea, dice que ellos, por ejemplo, toda la prensa tiene como el derecho de informar en la manera en la que ellos crean, ¿sí? Sin importar si es de alguna persona política o del Estado, de cualquier manera, ellos tienen el derecho de informar como ellos crean. Y que así sea ¿cómo es? Una mentira, o sea, que sea un chisme, de igual tienen el derecho de hacerlo. Bueno, ¿listo? ¿Alguien más? Andrea, Víctor. Yo encontré en el artículo 20 y en el artículo 73
como algo que respalda para que ellos puedan expresarse libremente sobre ciertos temas. Sí. El artículo 20 dice que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Y el 73 dice que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Ok, bien. Víctor, Carolina, Juan. Yo encontré que la libertad de prensa es libre e independiente siempre y cuando tenga responsabilidad social y asuma lo que, o sea, mientras no afecte a terceros, los derechos de terceros. Sí. Eso entendí por lo de responsabilidad social. Listo. ¿Qué más? Carolina. Carolina. Señor, dice que se garantiza el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad y que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. El problema es que acá en Colombia es como un poco complicado hacerlo porque casi siempre se tocan fibras políticas e intereses, ¿cómo le digo yo? Intereses que afectan a distintas personas y pues casi siempre se ven afectados los periodistas ya. O sea, un ejemplo, Pirri cuando atacaba a Uribe. Entonces yo creo que por eso lo sacaron del canal RCN y eso. Igual fue amenazado y perseguido. ¿Viste el video de la puya? No lo pude ver. Alguien que haya visto el video de la puya y nos explique alguna de las Yo vi el video. censuras. Pues lo que pasa básicamente es, en resumen, se resume con una frase que está prohibido en el que es financiado con dineros de las pautas publicitarias o de los propietarios o accionistas, no morder la mano que te da de comer. O sea, ellos, aunque en el papel diga que sí pueden criticar libremente y tener libre expresión, en la realidad no lo pueden hacer porque pues son censurados por los poderosos, por los pudientes, por intereses políticos o económicos. ¿Sí? ¿Y de qué manera entonces se realiza esta censura que hablaba la puya? O sea, ¿qué forma? Con despidos, amenazas, memorandos, ¿Sí? todo eso. Sí, ¿qué otras formas de censura hay en el video, Oscar? Pues la verdad es que, o sea, yo viendo o escuchando a la puya y así como ella, hay varios más, hablan sin pelo en la lengua, que la verdad yo hasta diría que todo lo que dicen, yo no sé la verdad cómo están vivos o cómo los permiten que salgan eso. Bueno, obvio que no lo hacen público en el sentido porque lo tienen que montar en un YouTube y digamos que lo montan así, pero la verdad como Pirre, tanto de que habló sin pelo en la lengua, que lo sacaron, lo destituyeron del canal RCN, y ahora, bueno, en el caso de esta mujer, de que también es sin pelo en la lengua, no sé la verdad cómo llegan al punto de eso, pero la verdad es como algo amenazante para el Congreso, para los políticos, sobre todo todos los de los que ella habla, diría yo. Vale. Listo. ¿Qué más podemos comentar al respecto? O en general de la libertad de prensa y la libertad de información. Respecto de las situaciones que comentamos, ¿no? De divulgar el nombre de una persona involucrada en un delito. O sea, el nombre vea de que alguien que no. ahí decía, pues en el video que yo me miré, que
los programas de televisión, pues como lo es Caracol, solamente, bueno, no solo esos, hay varios, que solamente sacan lo que les conviene. Y en la mayoría de lugares alejados, pues no tienen como la posibilidad de poder ingresar y hay mucha gente que no escucha ni se beneficia de algunas noticias que pasan. Pero ¿qué noticias si solamente sacan lo que les conviene? ¿Sí? Por el mismo problema de que son financiados por los grandes, mejor dicho, ¿cómo les explico? Por la gente que en realidad tiene recursos, o sea, las grandes esferas de gobernantes de Colombia, como En este caso, nuestro expresidente Álvaro Uribe Vélez. exactamente, sí, es gente que mete la mano ahí y pues financia económicamente esos canales y pues a esos canales no les sirve que hablen mal de ellos porque son los que les están dando la platica, pues. ¿Sí? Yo opino que la puya es la puya por la misma plataforma en donde se realiza. Que YouTube es un organismo, o sea, es una plataforma independiente y la Sí. única manera de que lo saquen del aire es por voluntad propia que ellos se dejen sobornar, porque la puya no puede ser censurada debido a que es por internet, que no lo financia nadie. Entonces, por eso mismo creo que tiene esa autonomía y por eso es lo que es, creo yo. Pero igual yo digo que ella se tiene que cuidar, Ah, sí, pues eso sí, claro. porque como lo que dice, con lo que sale, con fundamentos, es bárbara mi forma de expresar, en la forma de expresarse. Claro que yo opino que no están bien por lo mismo y tanto porque son algo público. O sea, y sería muy sospechoso que algo que ellos denuncien y luego les pase algo. O sea, se asocia es muy evidente. Entonces yo digo que por ser público, porque la gente los ve y los apoya, no se atreven a hacer nada porque sería muy evidente el vicio, la amenaza. ¿Sí? ¿Listo? ¿Algo más? Profe, una pregunta, en el caso de ella, como sigue hablando y todo eso que desafía al Estado, al Congreso, ¿hay alguna posibilidad de que, yo sé que ella tiene que recibir amenazas de muerte y todo, Ujú. el gobierno como tal o el mismo gobierno al que ella juzga, el gobierno o el Estado le tiene que brindar seguridad? Sí, claro, porque es que digamos que aquí hay, digamos, dos derechos que ella tiene, ¿no? Que tiene cualquier periodista, el derecho a la libertad de prensa, fundamentado en el artículo 73, y esto va atado al derecho a la libertad de expresión, que son esto, digamos, correlativos estos dos derechos. En esa medida, pues el Estado debe garantizar el ejercicio de esta profesión de manera independiente, de manera autónoma, y pues si producto de esa actividad profesional que ella está desarrollando tiene en riesgo su vida, el gobierno está en la obligación de brindarle la protección necesaria a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP. Profe, pero Ella, siga, Carolina, tranquila. tranquilo, siga, Oscar. No, no, primero las damas, dale. Es que yo hablo Eh, mucho, entonces No, Qué cuelga, quiero detallazo, escuchar tu gracias. hermosa voz. cuelga tú. Hable uno rápido. Profe, una pregunta. Bueno, si usted dice que el gobierno debe brindar la protección y eso, para no ir tan lejos, en el caso de Jaime Garzón, a él no le ofrecieron ese tipo ¿de qué? De beneficios. O sea, y él es una clara muestra de lo que le pasó por la libre expresión, porque el tipo era un periodista y el tipo no tenía pelos para decirle las cosas a los políticos en su momento. Una eminencia del periodismo. Sí, no, y como es en muchos casos. O sea, y Ujú. precisamente la puya en el video habla de todas las manifestaciones de censura a las que han sido víctimas a lo largo de la historia del país y las distintas formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ella hablaba en el Socorro que había una radio comunal que funcionaba en las instalaciones de un predio de la alcaldía y el alcalde lo sacó de ahí, que les pidió que se retirara. Ya no podían ellos entonces seguir funcionando porque se les vencía una licencia
que les despide directamente, bueno, el encargado de comunicaciones, y pues decía el alcalde que la justificación era que eso se había creado como una emisora comunal y que por eso el municipio apoyaba la emisora con los equipos y con el espacio donde funcionaba la emisora como tal. Pero él manifestaba que era que ya le estaban dando un mal uso y que le estaban haciendo, la estaban empleando para uso comercial y que ese no era el objeto y que en ese sentido él no iba a apoyar eso. Pero realmente él no iba, eso no era cierto. Cristian Castellanos no lo puede escuchar, le toca que reinicie el enlace, salga de la Profe, reunión y va a entrar. Entonces, realmente esa no era la situación o la verdadera situación que ocurría. Por esta emisora, pues habían hecho algunos anuncios que, pues, digamos, criticando la gestión del alcalde, y realmente la emisora no estaba empleando un uso comercial. Era para dar información, sobre todo en la zona rural del Socorro, donde pues no hay manera de tener una comunicación buena por celular, sino que ellos allá manejan el radio. Entonces ahí incluso mostraron un ejemplo, dieron de los mensajes que emitía la emisora comunal del Socorro. Decía la de señora la mula. que baje la mula para que recoja el mercado. Entonces esa es la finalidad que tenía esta emisora, pero entonces hay una situación en la que vean que es una forma de censura, de no permitir el libre desarrollo del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y una de las maneras es esa, pues como no me están beneficiando, pues yo le quito los apoyos. Veamos muchas otras. O te callas o te mato, era otra, que pues en efecto han sido víctimas varios periodistas que reciben amenazas de muerte, otros han sido asesinados vilmente como el mismo Jaime Garzón. Alfonso Cano, el director del diario El Espectador, que el diario El Espectador durante la época de Pablo Escobar, que pues El Espectador fue el que, digamos, empezó a difundir y a investigar a fondo los nexos de Pablo Escobar con el narcotráfico y a difundir todas las noticias. El Espectador fue víctima de un atentado, fueron unos explosivos en su sede principal en Bogotá. Posteriormente asesinaron a Guillermo Cano, perdón, Alfonso Cano, estoy pensando en el guerrillero. A Guillermo Cano, que era el director del Espectador, lo asesinaron, y adicional a esto, posterior a su muerte, colocaron una estatua en su honor y esa también fue afectada por los miembros del cartel de Medellín, como muestra de retaliación por todo el trabajo periodístico que él adelantó en contra de estos criminales, y pues también para amedrentar a los demás periodistas y medios de comunicación para que no siguieran, digamos, ese camino del Espectador de estar proyectando noticias e investigaciones periodísticas en contra de ellos. Para esa época hubo muchos otros, para el diario del Tiempo. La directora del Tiempo fue secuestrada con un equipo de trabajo también por el cartel de Medellín, y finalmente en un operativo de rescate la asesinaron. Fue asesinada pues por un intercambio. ¿Esa era Diana Turbay? Diana Turbay. Perfectamente. En el caso de Daniel Samper, que lo multaron por expresar su sátira. Sí, en efecto. Ese tipo de Profe, yo tengo pregunta. Señor. Por ejemplo, en el caso de Daniel Coronel, si se le demuestra al director de la revista Semana que la censura fue, o sea, que se le demuestra que fue censura, ¿él lo pueden castigar como multar o ir a prisión o emprender un proceso? Sí, claro. Digamos que, pues, bueno, no sé ahí comercialmente cómo sea el asunto para uno vincularse para ser columnista de opinión. No sé qué tipo de contrato se maneje, si un contrato de orden comercial, de orden civil, de orden laboral, la verdad pues desconozco el tema, pero en efecto, esa situación de él, que lo despidieron, que ya pues no sigue más, si se logra demostrar que hubo censura, pues digamos el camino más fácil, más rápido ahorita es la acción de tutela, donde pues puede Daniel Coronel poner una acción de tutela contra el diario, contra la revista, alegando que pues la desvinculación obedece a una cuestión de censura, y ahí pues el juez constitucional
se encuentra que en efecto se vieron violados estos derechos a la libertad de prensa y libertad de expresión, pues puede ordenar el reintegro inmediato y la continuidad de la columna de Daniel Coronel en la revista. Entonces es uno de los mecanismos que se tiene, porque en efecto hay que garantizarle ese derecho. Ya en el tema comercial, por lo que le digo, no sé qué tipo de relación se genere entre la revista o un diario con sus columnistas de opinión. No sé si tienen un contrato civil, comercial, o simplemente se le genera el espacio y es gratuito, no hay onerosidad, pues un contrato laboral, la verdad no sé. Pero pues dependiendo de eso, también están las vías ordinarias, ¿sí? Pasa que la tutela es un mecanismo para proteger derechos fundamentales y pues es inmediato, es expedito y buscas eso, que se reintegre, digamos, el cumplimiento, la satisfacción del derecho de manera inmediata. Ya si usted persigue unas finalidades económicas, comerciales, que me indemnicen, que me paguen una multa, que me paguen algo por haberme causado este perjuicio, ya ahí toca ir a la jurisdicción ordinaria. Que depende entonces de si existe un contrato civil o comercial o si existe un contrato laboral. Ya son otras cuestiones. Pero el camino rápido y donde se busca es únicamente que se reintegre la protección del derecho, está la acción de tutela. ¿Alguna otra pregunta? En el caso de asesinato, Se le desactivó el audio, Juan. O que lo escriban. No, vuelvo a hablar, es que usted le vuelve y le activa, vuelve y silencia el micrófono. Entonces, espere, actívelo. Qué pena, llegué. Perdón, es que me llamaron esto. Le decía, en caso de asesinato a un periodista por tratar de callarlo, ¿es un agravante para el asesinato, para el homicidio? Uy, me corcha, buena pregunta. Preguntarle al profesor Andrés. De pronto sí, digamos que si la finalidad es alguna de estas, yo creo que entraría, bueno, digamos que todos los delitos, entre eso el homicidio, bueno, algunos delitos, entre eso el homicidio tiene unas causales de agravación de la pena. Si lo poco que recuerdo de derecho penal, no soy experto en el tema, hay una cuestión de motivos fútiles o abyectos, esto puede estar ahí. No sé si hay una cuestión específica de perseguir un bien, una finalidad para sí o para un tercero. Podría entonces estarse ahí. Ya de pronto ahorita le consulta al profesor Andrés que nos aclare un poquito eso. Pero sí podría gracias. estar eso como un agravante. Julián pregunta qué estamos discutiendo. Estamos pues hablando del derecho a la libertad de prensa, libertad de expresión, y pues estábamos hablando del video de la puya que yo les compartí, que les hice llegar donde ella explica varias formas de censura. Estamos viendo pues qué implicaciones tiene esa censura y cómo se puede combatir o cómo se puede, digamos, trabajar o señalar, ¿sí? Que hay mecanismos de protección existen. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, bueno, vamos a ya como empezar a dejar ideas puntuales, ideas claras. ¿Listo? Entonces, el derecho a la libertad de prensa está regulado en el artículo 73 de la Constitución, ya propiamente el derecho a que los periodistas puedan ejercer su profesión, puedan los medios de comunicación divulgar y prestar esta información. Esto va muy atado, muy ligado al artículo 20 de la Constitución, que quiero que lo analicemos aquí con detalle. Porque este artículo 20 nos habla ya del derecho a la libertad de expresión. ¿Estamos viendo aquí el artículo 20 en pantalla? Sí, señor. Ya, sí, señor. Sí, señor. Entonces vean que señala, se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir. Entonces vean, expresar y difundir su pensamiento y opiniones. ¿Sí? Entonces es la primera situación. Entonces toda persona, y más si está formada como periodista, tiene derecho a que se le permita de una manera libre expresar y difundir su pensamiento, sus opiniones, su trabajo periodístico, su investigación, etc. En esa medida, tiene también derecho esta persona a informar. Pero, miren que aquí viene otro derecho conexo, o que más bien se desprende de acá ese artículo 20, y es un derecho que tenemos todos los demás.
porque vean que nos hemos centrado es en hablar del periodista, de los medios de comunicación que tienen derecho a hacer sus divulgaciones, a difundir sus noticias, pero se nos olvida algo muy importante, y somos los que estamos sentados acá detrás del periódico, detrás de la radio, detrás del televisor, escuchando todo esto, ¿sí? Detrás de un computador en internet. Y es que nosotros, todos los ciudadanos colombianos, tenemos derecho a recibir información veraz e imparcial. Entonces, ojo, aquí vamos a encontrar muchos derechos conexos, muchos derechos afines. Ya encontramos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de informar, y encontramos otros que es la libertad de información, que ese ya no es del periodista o de la persona que va a difundir, va a transmitir pues, su conocimiento frente a unos hechos, frente a una situación, sino de quienes recibimos esa información. Entonces, el derecho a la información también es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, pero vean que no es cualquier información, debe ser una información veraz e imparcial. Entonces, ahí ya empezamos a encontrar problemas. Esto pues le da a las personas la facultad de fundar medios masivos de comunicación. Son libres, son independientes, deben serlo, tienen responsabilidad social, en el sentido pues que deben dar cierto apoyo a causas sociales y pues comprometerse precisamente con la veracidad y la imparcialidad de la información. Y vea que aquí se señala algo y es, se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. ¿Qué pasa con esto? Cuando ustedes ven que, por ejemplo, se cubre una noticia por la comisión de delitos, se habla de presunto. Entonces, el presunto homicida fue capturado justo tiempo tal, el presunto agresor, el presunto violador. ¿Por qué? Porque, digamos, tenemos otro derecho que es el de presunción de inocencia, ¿sí? Un principio de presunción de inocencia que hace parte del derecho al debido proceso, en el cual nadie puede ser declarado culpable sino hasta que una autoridad judicial así lo declare en fallo debidamente ejecutoriado. Entonces, en esa medida, como si la persona está recién capturada, apenas va a pasar al proceso, donde hay unas audiencias y tal, y de ahí a que haya un fallo ejecutoriado pasa cierto tiempo, entonces ellos todavía no pueden afirmar, por más pruebas que tengan ellos, grabaciones, videos, que se diga que esta fue la persona, decir el homicida, el asesino, sino hablan de presunto. Hablan de presunto. ¿Para qué? Precisamente para no vulnerar ese derecho. Uno, al buen nombre, que también entra aquí en colisión, y pues a la presunción de inocencia en estos casos. Por eso es que acá se habla que se garantiza el derecho a la rectificación, de tal suerte que si se hace algún anuncio equívoco, por ejemplo, que Andrés Gómez fue el que tal cosa, resulta que no era Andrés Gómez, sino Javier Torres. Entonces, está obligado el medio donde se difundió la noticia a aclarar que no se trata de Andrés Gómez, sino de este señor Daniel Torres, Javier Torres, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se señala directamente como el responsable del acto delictivo y pues hay que aclarar que era presunto, es decir, el proceso aún está en marcha, hay una investigación y no se ha relacionado. Incluso ustedes van a ver, presten atención cuando vean noticias, ¿qué puede pasar? Que en la primera audiencia la persona acepte los cargos, ¿sí? Después de que la persona acepta cargos, debe pasar ya a una audiencia ante un juez de conocimiento para que le imponga la condena. Pero vean que hasta ahí la persona todavía no ha sido condenada. Tiene todavía vigente su derecho a la presunción de inocencia. En estos casos, ustedes van a escuchar a los medios decir el confeso asesino, el confeso homicida, el confeso terrorista. ¿Por qué? Porque digamos si ya hay un grado más de aproximación de certeza frente a la comisión de la conducta, porque la misma persona involucrada en el marco de un proceso judicial aceptó los cargos que se le imputaron, entonces él ya confesó, es un confeso del delito, pero aún no es responsable del delito porque no se le ha dictado condena. En ese sentido, pues, si esta información no se da de manera acertada,
tiene derecho a pedir una rectificación en los medios. Hey, no era el responsable, era confeso, no era responsable, era presunto, está en curso la investigación, aún no se ha resuelto el caso, aún no está vista la situación. Y señala acá finalmente este artículo 20 que no habrá censura. Por eso me gusta mucho el video de la Puya, porque ella explica muy bien las formas en que se manifiesta la censura. La censura es el mecanismo a través del cual se afecta el derecho a la libertad de prensa. Ella hablaba del caso de, en ese momento, de Coronel, de este otro loco, el youtuber de 42, ¿cómo es que se llama? Daniel Samper, y él dice, pues los casos de ellos son sonados porque son periodistas de alto nombre y de alta relevancia, pero es que acuérdense que por allá en las provincias, en lo más profundo de Colombia, hay periodistas, personas ejerciendo su profesión, y ellos allá le hacen cualquier tipo de censura, y como no son los más famosos, los más sonados, pues no se le hace bombo en los medios de comunicación, y no se retoma la noticia, y no se habla, y sí, entonces nadie termina, ni los escuchan, y los matan por allá, y ya terminan muertos, y aquí ni se enteran que por allá en la Colombia profunda mataron a un periodista por hacer su trabajo, porque no son de renombre. Y explica muchas formas que han pasado en Colombia de cómo se realiza la censura. Entonces, ya hemos hablado aquí varias, amenazas de muerte, la muerte misma, las personas que funden su pensamiento, su profesión. Ya usando el poder, entonces que el medio de comunicación pertenece a tal sector político, son los accionistas, son los propietarios, o ellos reciben, digamos, beneficios de estos grupos, de esos sectores políticos, financieros, económicos. Y entonces, si un periodista va a presentar un informe, una investigación que realizó, donde digamos, van a afectar la imagen, donde van a perjudicar a estas personas que apoyan el periódico, pues sencillamente las directivas del periódico o del medio de comunicación que sea le dice, eso no puede salir. Y ahí veían ustedes como, por ejemplo, le envían una carta a un periodista diciendo, oigan, la gobernación nos ha ayudado, él es amigo de nosotros, el gobernador, entonces no vayamos a publicar cosas malas del gobernador, sino antes, por el contrario, ayudémosle a que resalte en la política, para exaltar su labor, porque él es muy bueno, para apoyar candidatos presidenciales, sin ningún tipo de digamos, o ánimo de hacer política, pues fue muy claro acá en Colombia, en las pasadas elecciones presidenciales, la forma en cómo ayudaban a algunos candidatos frente a otros. Entonces, un mismo medio de comunicación, por ejemplo, invitó a Gustavo Petro y lo bombardeó con preguntas y de cómo iba a ser su política y su gestión social y cómo va a abordar el tema de Venezuela y qué va a hacer con los migrantes venezolanos y cómo va a combatir el hambre de La Guajira y qué va a pasar con el Electricaribe que nos tiene jodidos y qué pasa con el desempleo, oiga, y la educación. Oye, ¿y usted por qué dice que los aguacates? ¿Quién dijo usted que los aguacates da plata? ¿Usted sí está seguro que debemos desprendernos del petróleo? Usted sabe que el petróleo nos ingresa no sé cuántos billones de pesos, y entonces ¿usted cómo va a rescatar esa plata? ¿Nos va a dejar como Venezuela? Sí, ese ataque de preguntas que digamos lo ponían a él a responder cosas, temas interesantes del país, y que eso está muy bien. Pero contrario, llevaron a otro candidato. ¿Y tú qué música escuchas? Ay, tú tenías una banda de rock, ay, qué chévere. ¿Y tú tocas guitarra? Muestra, tócanos la guitarra aquí para ver cómo es que tú tocas guitarra. Por favor, ¿por qué no le preguntaron sobre las problemáticas del país? Y es más, ¿por qué cuando él respondía frente a esos temas no le insistían y no le buscaban, sí? La cosa entonces ve uno ese favoritismo por los intereses políticos y económicos que hay. Eso es otra forma de censura. Eso es otra forma de ejercer, o más bien de violarnos a nosotros. Ahí los perjudicamos, somos quienes recibimos la información, porque la información no es imparcial. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas ahí en el video, de verdad que muy bueno, explica las 1001 maneras de hacer censura. Las personas que en un pueblo también, que salió una noticia en un diario, y estos se fueron por todo el pueblo comprando todos los periódicos, recogiéndolos para que nadie los comprara y viera la noticia. Son varias las formas
de censura y que nos permiten recibir una información veraz e imparcial. Entonces, la verdad que el ejercicio de la libertad de prensa en Colombia, por todo lo que ustedes han dicho, ustedes mismos lo manifestaban, yo no sé esta periodista cómo sigue viva, tienen razón, porque aquí hay que temer por la vida de estas personas. En efecto, Colombia ha demostrado ser un país muy violento y que todo lo arregla a plomo. Entonces, pues sí es bastante preocupante. Y pues están los mecanismos para hacer valer el derecho a la libertad de prensa, la libertad de información, la acción de tutela, por ejemplo. Ya vimos que pues se trata de derechos fundamentales, pues la acción de tutela aplica y cala perfectamente para hacer valer o respetar estos derechos. Entonces, eso es lo que quería como comentarles. Y pues centrémonos en un punto específico que habíamos anunciado de la discusión. Y es bueno, una persona comete un delito y los medios de comunicación van a mostrar la noticia y la persona en efecto fue responsable. Si no ha sido condenado, hablamos de presunto. Si la persona confiesa, es un confeso, acepta cargo, es un confeso. Y cuando la persona es condenada, entonces ahí sí podemos hablar ciertamente de el homicida, el violador, el ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podría esta persona llegar a decir, oiga, pero es que me están violando mi derecho al buen nombre? ¿Por qué tiene que enterarse todo el país de que yo cometí ese delito? ¿Habría violación al derecho al buen nombre ahí? Bueno, No, sí hay violación al derecho al buen nombre, pero está justificada y prevalece el derecho a la libertad de prensa y el derecho a recibir una información veraz e imparcial. Claro, claro que sí. Precisamente porque, para decirlo así en palabras vagas, el derecho al buen nombre se gana. De tal suerte que si usted cometió un delito y fue condenado por eso, es un delincuente. ¿Sí? Usted puede decirle delincuente, puede mostrarlo como delincuente porque está justificado. Entonces no puedo alegar que no me pueden afectar mi buen nombre porque, en efecto, tenemos los ciudadanos el derecho a recibir una información veraz. Y si la información veraz es que usted cometió este delito, usted está obligado a soportar que su nombre sea expuesto precisamente porque ni usted mismo se dio su lugar a su buen nombre. Claro, eso está Profe, una claro. pregunta. Señor. Ahora que me acuerdo, cuando hubo el meollo con lo de Vicky Dávila que destapó la mariconería ya en la policía, ella fue con fundamentos y todo eso, con videos. En ese caso a ella no la podían haber juzgado simplemente por destapar lo que pasaba internamente en la escuela de la policía. No, porque digamos, el trabajo periodístico consiste pues en hacer un trabajo investigativo y poner en conocimiento el hecho de la opinión pública y de las autoridades estatales. Ya si esas personas terminan condenadas o judicializadas, pues no es un asunto del periodista. Entonces ella Lo hizo digo su porque trabajo, pone sus pruebas y presenta su investigación. ¿Qué corresponde? Si ahí hubo delitos o faltas disciplinarias, no le corresponde a ella juzgarlas. Están las autoridades, la Procuraduría, las oficinas de control interno disciplinario, está la Fiscalía, la jurisdicción penal, para investigar y condenar ese tipo de actuaciones de ser el caso. ¿Qué más ha destapado? ¿Qué otras cosas? La prensa ha destapado muchos escándalos delictivos. Lo del cartel de la toga también fue un trabajo periodístico. los 12 La apóstoles. cuestión del cartel de los pañales, que llegó a conocimiento de la superintendencia, fue también producto de un trabajo periodístico que puso en conocimiento esto de la autoridad competente, que en este caso fue la superintendencia. ¿Sí? ¿Qué más iba a decir, Oscar? No, que en el caso de ese, digamos que ella hizo lo que hizo, pero la única perjudicada fue ella, porque a ella sí la echaron. Ella no volvió a ser Censura. presentadora, sí, Censura. censurada. Después de cierto año fue que volvió, pero como radio, en la emisora, en la W. Sí, eso es censura. Eso es censura porque afectó a los poderosos. Vean que generó hasta que el general Palomino, que era el comandante general de la policía, pues renunciara. Se la cobraron. Eso es censura. Eso es un claro ejemplo de censura. ¿Listo? Pasamos a otro escenario. Y el escenario es que la persona
no está vinculada o no tiene nada que ver con un hecho delictivo, pero por alguna circunstancia, el medio de comunicación o el periodista que difundió la noticia, la metió ahí, la vinculó, ahí apareció su nombre, su foto, lo que sea. En esos casos, prima el derecho a la libertad de a la información, a recibir información veraz e imparcial frente al derecho al buen nombre. ¿Qué opinan ustedes? Pues no, tendría primero que demostrarse, como usted lo dijo. Si se muestra que él de verdad, o sea, da la sentencia, pues no. Pero, o sea, si Es una todavía persona que no tuvo no nada se que ver. vincula y luego demuestra que él no tuvo nada que ver, ok, pues entonces se tiene que rectificar. Se tiene que rectificar De acuerdo. con los recursos que tenga. Por Ahí ejemplo, como usted lo procede dijo, la la tutela. rectificación y la tutela es un mecanismo bastante idóneo para eso. Entonces, ahí ya nos cambia la cosa, porque es que no pueden afectar el derecho a buen nombre a una persona que no tuvo nada que ver con el hecho. Y recuerden que si bien tenemos derecho a recibir información, la información debe ser veraz, o sea, cierta, real, imparcial, ¿sí? Entonces debe ser veraz. Y si en efecto no estamos dando una información veraz, no podíamos difundir la imagen de esta persona. Yo les envié esta tarde una sentencia eso de acá de Bucaramanga, un juzgado acá de Bucaramanga. A mí me gusta mucho ese fallo porque es que, bueno, les comento aquí la experiencia. Bueno, yo les había comentado previamente y está cargado en el aula virtual una sentencia que es la sentencia SU 056 del 95, sentencia de unificación, sentencia SU 056 del 95, que era lo que yo le contaba, el famoso caso de la bruja. La bruja es un texto literario en el cual pues se cuentan unas situaciones, unos hechos que ocurrieron en un municipio y ahí se vinculan nombres de personas. Estas personas terminan tutelando y dicen, hombre, nos están afectando al buen nombre. Están afectando el buen nombre y en esa manera pues se pide que paren la divulgación de ese texto, la venta de ese texto, porque en ese texto se está divulgando de manera errada pues nuestro nombre y estamos ahí metidos y eso nos trae problemas y las afectaciones. Y pues resulta que pues le habían dado la razón en primera y segunda instancia, pero cuando llega a revisión de la corte les dice, señor, vamos a dejar sin efecto esta sentencia y vamos a negar el amparo del derecho, porque en este caso todos están vinculados de cierta forma y las personas que se mencionan ahí están vinculados de cierta forma con el hecho delictivo, con la situación irregular que ocurrió, con todas estas cosas que pasaban y que se cuentan acá en este texto La Bruja, de tal suerte que aquí sí prevalece el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la libertad de prensa y de expresión, y se puede permitir la obra y en esa obra se pueden usar los nombres de estas personas porque es claro que en efecto hay la vulneración. Entonces, esa sentencia está cargada en el aula virtual, sentencia SU 056 del 95 en el repositorio de sentencias. La pueden revisar para que analicen ese caso. Y les envié, y ya la cargué también al repositorio de sentencias de la unidad 3, una sentencia que fue expedida acá en Bucaramanga por un juzgado de Bucaramanga. Ya la abro para que miremos. Este caso es de este barrio. ¿Ah, sí, De hecho, es una vecina de acá del barrio. ¿Usted viene Sí, Estoraques? yo soy de Soraques. Julián también, sí. ¿Y usted conoce a la señora? De hecho, es la vecina de mi tío, un tío que vive acá conmigo, tiene una casa en esa zona y pues es una vecina. Sí. Ah, cuando la vea me la saluda. Sí. Me gusta mucho esto porque yo estaba en consultorio jurídico, no me acuerdo si en noveno o en décimo semestre, y la señora llegó a consultorio para que la atendiéramos con este caso, y a mí me asignaron ese proceso.
La señora estaba muy afectada, obviamente, pues por la situación. Yo le hice la acción de tutela, fuimos, la presentamos, la radicamos en el Palacio de Justicia y afortunadamente la fallaron a favor. Me gusta mucho porque precisamente se pone otra vez en tela de juicio lo que es el derecho a la libertad de prensa, la libertad de información, la colisión con el derecho al buen nombre, la honra, etcétera. Y aquí el juzgado pues se encarga de analizar con lujo de detalles bien esto. Nosotros pedíamos que se diera explicaciones de quién aportó la información y la fotografía de la señora. ¿Qué pasó? Precisamente pues una persona había cometido un delito, pues había asesinado a una muchacha. La muchacha era la pareja sentimental de esta persona. Y pues además era la sobrina de su expareja, de su exmujer. Y pues esta persona, pues en un ataque de celos y viendo toda la situación, bueno, en el programa de Caracol, según lo que me comentaba la usuaria, fue algo totalmente distinto, pero bueno, centrémonos en lo que dijo el programa periodístico. Era pues que no, que ellos lo recibieron, negaron que había una relación, pero en todo caso sí que él la quería mucho, como una hija casi, y una vez pelearon, discutieron y este señor pues la mató, la descuartizó y la arrojó en el monte del barrio Istoraques, acá de Bucaramanga. El señor se fue, estuvo prófugo, estuvo en Venezuela, él trabajaba en construcción, por allá se cayó de un cuarto piso, estuvo hospitalizado y pues cuando llega al hospital y le toman huella y toda esta cuestión, se dan cuenta que él tenía pues una circular de una orden de captura por este delito, lo trasladan a Colombia y pues está pagando una pena privativa de la libertad por el homicidio de la muchacha. Profe, ¿ese no tiene el link como para ver el video? El día Se de... llama El silencio de Heidi. Búsquelo, Por ahí en YouTube. búsquelo en YouTube. ¿Pero En sale YouTube todo el está. documental? Sí, sí, está todo. Es el primero. El ¿Cómo se silencio llama? de Heidi. ¿El silencio de Heidi? Vale, Sí. gracias. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues resulta que Caracol, cuando desarrolla este programa, creo que era el que pasa en los festivos, El Rastro, para mostrar una foto del señor, muestran una foto en la que está con su ex esposa. Y la gente ve la cara de la señora en el programa y a partir de ahí eso le trajo problema a ella y a sus hijas, porque se dieron cuenta, la empezaron a identificar, la gente en el trabajo, en la calle las miraba feo, cuchichaban, eso les generaba una sensación de incomodidad tremenda. Entonces en la tutela se pidió aclarar quién había suministrado la imagen, se demostró que en efecto la titular de la imagen no la había concedido su uso, no había autorizado su uso, y pues que ella no tenía nada que ver con el hecho, porque Caracol en efecto alegaba esa sentencia SU 056 de la bruja para decir, oiga, prevalece el derecho a la información. El juzgado le dice, no señor, ustedes aquí no les aplica eso porque esta señora no tuvo nada que ver. Entonces ustedes no tenían por qué difundir la cara de la señora. Entonces se obligó a que en la próxima emisión del programa se le pidiera excusas a la señora por haber divulgado y que se aclarara que en efecto ella no había tenido ninguna incidencia ni ningún tipo de relación con el caso y que a la fecha en que se cometió el homicidio, ella ya no era pareja del señor. Y esto en efecto, el programa El Rastro lo hizo en la siguiente emisión del programa, después de emitido el fallo, ofrecer disculpas a la señora María Eugenia Cárdenas Segura, sin mencionar el nombre, obviamente, dieron a la persona que aparece en la fotografía, mostrar en el programa que se emitió en tal momento, y que ella ya no es pareja del señor Jorge Alfonso. Esto se hizo, digamos, estos programas quedan cargados en Caracol Play, es una plataforma digital donde uno ve pues los contenidos que el canal tiene, ya pregrabados, y en ese video propio de la plataforma aparece ya pixelada la cara de la señora, que era lo que ellos debieron haber hecho desde un principio y no difundir la imagen así abierta. La señora pues muy satisfecha obviamente, yo también pues siendo todavía pues estudiante, lograr esa satisfacción de ese derecho fundamental fue muy importante. La señora cada vez que nos reuníamos eso era una lloradera.
y pues claro, esto lo tenía bastante afectada. Obviamente su alegría fue máxima cuando sale el fallo y pues que se realiza esta rectificación y todo. Entonces fue muy, muy satisfactorio. Y es muy buena esa sentencia. Dediquen el tiempito y léanla porque de verdad es muy, muy interesante cómo desarrollan todo el contenido. Incluso se había alegado un derecho que creo que era el derecho a la honra. Ahí explican por qué el derecho a la honra no aplicaba. Entonces también todo eso es bueno para tenerlo ahí presente. Profe, igual la señora lo único que pedía era el buen nombre, o sea, que salieran Sí, y claro. se Pero miren lo retrataran nada que más. el mundo, ¿por qué no le sacaron plata a Caracol? Yo, bueno, primero, la tutela no es el medio para pedir una indemnización por perjuicios causados. La tutela únicamente nos protege el derecho fundamental y en este caso el mecanismo o la situación para resolver ese derecho fundamental para garantizar su protección era únicamente la rectificación, como lo dice el artículo 20, y pues que se abstuvieran de seguir divulgando la imagen de ella, como en efecto Caracol lo hizo. No sé si en este video de YouTube, pues como eso es libre, tal vez ahí sí la cara todavía no está pixelada, pero pues eso sí ya se sale del control de dominio de Caracol, porque de un modo. Pero fue muy, muy gratificante pues ver eso. Segundo, la señora no le importaba, le valía 5 la plata. Ella quería era que la gente supiera y se aclarara que ella ahí no tenía nada que ver, porque ella ya se estaba sintiendo muy incómoda de que en el trabajo le preguntaban, que la gente miraba, que la gente se alejaba, que ella pasaba y se quedaban mirándolo, cuchichaban. Entonces eso era muy incómodo y le afectaba mucho tanto a ella como a sus hijas. Ella tenía 3 hijas, producto de la relación con ese señor. Y otro agravante, la muchacha que mató el señor Heidi es sobrina de la señora María Eugenia. Entonces la afectación era muy grave. Para colmo de males, me bajo yo con ella al palacio a radicar la tutela y el funcionario ahí que revisa, bueno, estaba revisando, bueno, sí, ¿qué tal? Bueno, ¿esto cómo es? Listo, no, es contra Caracol, listo, estaba para los juzgados del circuito, por competencia, no sé qué. ¿No? Y ahí mirando, notificación yo vivo en el Mutis, vivimos cerca, que no sé qué, y tal, esta cosa, y y ahí. ¿Y eso por qué están tutelando a Caracol? O sea, el de sapo, ¿no? Y pues ahí medio le contamos, y el man, ¡ay, sí! ¡Ay, claro! Yo sí decía, esa cara la he visto. ¡Ay, Dios mío, señor! Yo no hallaba dónde meterme yo. La señora que por sí estaba bien afectada y bastante ya traumada con eso, y este señor, sí, claro, yo vi el programa, claro, yo sí, su cara. Oiga, terrible lo que hizo ese señor, y yo voy haciéndole señas como que, oiga, calle, ese viejo pendejo. Y la señora, pues, todo esto la afectaba. Yo les digo, pues, cada vez que reunía con ella, ella recordaba, contaba, lloraba, nos tocaba estar ahí como animándola, y en efecto, cuando sale el fallo y le verificamos que cumplan, súper contenta y satisfecha. No tenía ella ningún interés económico, como en efecto ustedes están señalando, si hubiese querido tener una pretensión económica, tocaba realizar una demanda, ya no una tutela, sino una demanda por la jurisdicción ordinaria civil, proceso de responsabilidad civil extracontractual. Sí, señor. Entonces, pero no, ella no le interesaba esto, ella quedó satisfecha con su derecho. Pero usted como buen abogado no fue capaz de decirle, le recomendamos una indemnización al Estado por ahí de 100, 1.000 millones de pesos, no sé, algo bajito. El Estado ahí no tenía nada que ver. Bueno, a Caracol, pues, Sí, a Caracol. honorarios también. Claro. Primero, yo no era abogado, y segundo, tampoco me interesaba que la señora estuviera contenta, estaba contenta. Perfecto. Entonces sí, oiga, pero es terrible, todo es plata. Señor. Los derechos valen mucho más que eso. Y cada quien decide cómo quiere hacer valer sus derechos. Ella, con su rectificación, quedó lista. Entonces, eso es, muchachos. Entonces, bajo ese panorama, pienso pues que este derecho quedó pues suficientemente explicado y desarrollado. Sáquenle tiempito a la lectura de estas dos sentencias, sobre todo esta de la de Caracol, porque ahí, digamos que la defensa de Caracol alega esa de la bruja. Dice, mire, usted ya, la Corte Constitucional tiene una sentencia de unificación, que es el caso de la bruja, y mire que ustedes dijeron en ese tiempo tal, y el juzgado acá le dice, no, en efecto eso no procede. No procede alegar ustedes esa defensa aquí, y hace todo el proceso de rectificación. Y si quieren aumentar el morbo del chisme, ahí está el enlace de YouTube que compartió Carolina para que vean el programa.
y se enteren de la situación. Y van a ver, cuando lo muestran a él con una señora en una fotografía, es la persona que le hicimos nosotros la tutela. ¿Listo, muchachos? Profe, otra pregunta. Sí. En el caso de, por ejemplo, no sé si usted llegó a escuchar el video de Luli Boza, que publicó La Negra Candela, el video íntimo. En ese caso también se estaba violando la honra y el buen nombre de ella, ¿verdad? Sí, 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 porque hay otro derecho, el derecho a la intimidad. Si yo comparto, digamos, un video íntimo a mi pareja o a alguna persona que a mí se me dé la puta gana que me vea en bola, es mi intimidad y es mi libre desarrollo de la personalidad, y yo comparto eso por el que yo quiera. Y así por alguna manera eso se filtra, se le dan otros usos, son unos usos que el titular del derecho no ha autorizado. Entonces, pues, sus derechos también se ven vulnerados y tiene pues, otro agravante. Además que eso es constitutivo de delito también. Porque en ese caso, pues Luli Boza no había dado ninguna autorización para que lo publicara. Ella lo publicó a diestra y siniestra, sin importarle ella. Totalmente de acuerdo. Hay ese tipo de situaciones. Hay derechos superiores a este, porque ya viene ya un tema de derecho a la intimidad y pensemos hasta libre desarrollo de la personalidad, porque es que ella no autorizó el uso de esa imagen o de esos videos para un fin distinto al que ella inicialmente lo dispuso. Entonces, en efecto, ahí ese video no se podía publicar. Ciertamente. Ahí ya es más grave la cosa. Entonces, esa es la situación. Digamos que todo el ejercicio del derecho a la libertad de prensa, pues aquí hablamos de los más comunes que entran en conflicto o en colisión, pero vienen otro tipo de situaciones como esta. Yo soy un periodista que investigo a los famosos. Soy de farándula, entonces ya yo por allá me conseguí un video de esta periodista, de esta actriz íntimo, te lo voy a divulgar porque ese es mi ejercicio y tengo derecho a difundir y que la gente se informe de que esta vieja tiene videos íntimos, ¿no? O sea, hay cuestiones ya de derechos a la intimidad, otro tipo de derechos que están ahí por encima de la libertad de prensa, libertad de información. Y eso es lo que hay que entrar a cotejar. Y si en algún caso, en algún momento, en virtud del ejercicio de la libertad de prensa o libertad de expresión, se vulneran estos derechos, pues están los mecanismos judiciales. Por ejemplo, está el tema de la injuria. Entonces vean cómo ahora le ha tocado a los periodistas, le ha tocado a los políticos que empiezan a darse duro entre sí, a tirarse pullas y sátiras y acusarse de ladrones y acusarse de lo peor y de una cosa y de otra. Les toca entonces a estas personas que se ven afectadas interponer una acción de tutela para que se rectifique en lo que se dijo. Entonces, esto también ocurre así de esa manera, porque no podemos recibir injurias y calumnias. Entonces, que nos imputen delitos o que nos den afirmaciones deshonrosas no está permitido. En virtud del derecho a la libertad de expresión, si yo quiero salir en los medios de comunicación a decir que es que este man hizo esto, es esto y esto otro, si esa información no es cierta, yo tengo el derecho a la rectificación y a través de tutela, ustedes han visto cómo Álvaro Uribe ha puesto a que Daniel Samper, a que Gustavo Petro, a que Gustavo Bolívar, a que, en fin, varias personas que lo han señalado de conductas delictivas sin fundamento probatorio alguno, pues tengan que rectificar su manifestación. Y viceversa. Álvaro Uribe le ha tocado también rectificarse por lo que dice de otros de sus contradictores políticos. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es el habeas data? Habeas data. La habeas data es un derecho a través del cual, oiga, buen tema. Vamos a tocar ese tema para después de Semana Santa. Invitamos al profesor Lucas, que es el que nos dicta, él dicta contratos y dicta notariado y registro. Y él es experto en esto porque él es especialista en derecho comercial y pues, se encarga de toda la línea de derecho privado. El habeas data, pues, es un derecho que se tiene a que, digamos, su información personal, sobre todo uno lo ve más que todo en temas financieros, pues no se divulguen sus datos personales. Y por eso, pues, todos deben tener una política de tratamiento de datos personales. Cuando una entidad, empresa, lo que sea, le pide a usted diligenciar sus datos personales,
correos electrónicos, celulares, nombre, etcétera, pues debe tenerse toda la precaución de autorizar o no la divulgación o el conocimiento o qué tipo de uso se autoriza que le den esa información que usted está dando, y en todo caso, pues no están autorizados a difundirla de manera abierta, ¿sí? Pero pues en efecto eso sucede mucho, que pues hay personas dedicadas a vender bases de datos. ¿Para qué? Para que usted los bancos lo llamen, por ejemplo, a ofrecerle productos, para que usted, cualquier persona, cualquier empresa lo llame, lo busque a ofrecerle un servicio. Entonces se aprovechan, pero eso es darle un mal uso, eso es violación al derecho a la habeas data. Entonces, la habeas data es un derecho a través del cual usted se le debe garantizar que sus datos personales son reservados y que solamente usted dispone y autoriza el uso o divulgación que se le vaya a dar. De tal suerte que si sea un uso excesivo o abusivo, esto debe ser pues penalizado. Entonces, todos estos casos vamos, pasa mucho en tema financiero con este reporte de Datacrédito, que hay personas que cuando no le ven nada ni nada, y cuando ven tienen un embargo, o cuando ven esto que están reportados a Datacrédito, pero si ellos nunca han tenido alguna actividad financiera, todo eso pues toca vía tutela, en virtud del derecho a la habeas data, entre otros, pedir que se aclare esa información de las centrales de riesgo, que se elimine el registro y que se permita nuevamente pues estar activo en esta situación. Eso pasa. Pero pues no soy muy experto en el tema, no soy muy experto en el tema. Podemos manejarlo, pues trabajemos ese tema para después de Semana Santa. Invitamos al profesor Lucas para que nos explique él con lujo de detalles, él sin monstruo en esta vaina. ¿Vale? Profe, ¿y el habeas corpus? El habeas corpus ya es una acción constitucional, es un mecanismo de protección. Entonces, las acciones constitucionales, pues, hay varias. Hemos hablado de la acción de tutela, está la acción popular, la acción de grupo, entre otras que vamos a ver en la unidad 3. Y el habeas corpus es también una acción constitucional que consiste en efecto, o está empleada para que se ordene la libertad inmediata de las personas que se encuentran privadas de la libertad de manera injusta. Entonces, una persona es capturada, tienen las autoridades 36 horas para presentarlo ante el juez de control de garantías. Si pasan las 36 horas y usted todavía lo tiene en un calle, en un calabozo, donde sea, y todavía no lo presentan, y lo tienen ahí encerrado, privado de la libertad sin justificación alguna, se interpone una habeas data, un mecanismo a través del cual de manera rápida un juez constitucional ordena la libertad inmediata por encontrar que en efecto usted no tiene justificación para estar privado de la libertad. Lo mismo pasa cuando usted está condenado, cumple su condena y sigue allá en la modelo. Nadie lo saca. Y está ahí. Hay que imponer un habeas corpus para que usted ya le ordenen que pues, sea liberado porque está cumpliendo una privación de la libertad que no es justificada. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? ¿O terminamos? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dejamos hasta acá el tema. Entonces, ahí nos quedaron ya pues como las indicaciones dadas. Y pues en la próxima sesión que tengamos para tratar estos derechos fundamentales, que sería después de la Semana Santa, vamos a trabajar habeas data. Invitamos entonces al profesor Lucas para que nos acompañe y nos enriquezca un poco más el debate. ¿Listo? Listo, Profe, yo profe. tengo una pregunta. Ahora. Sí. Profe, ¿usted sabe quiénes son los que manejan la parte de la iglesia? O sea, eso no lo maneja el Estado, ¿cierto? No. No, las empresas son digamos, personas jurídicas, tienen su propia organización de administración. Ellos pues son autónomos. Pero si O usted sea, ahí dice, no se maneja, no, ahí no lo maneja la autoridad eclesiástica, porque ella está preguntando que quién maneja las iglesias. Ellos tienen Eso su no es, organización propia. no es la pero es autoridad que, eclesiástica. o sea, Actualmente, ¿quieres? usted dice que eso es un derecho fundamental que está en la Constitución Política, y la Constitución Política es norma de normas que nadie la puede violar. Pero para la iglesia el matrimonio igualitario es algo que no se permite, entonces le está violando el derecho a su libre expresión y a la libertad No. de género.
Porque ¿No? es que digamos, no. Ahí no pasa eso con las iglesias. ¿Por qué? Y Porque la es que gente, la iglesia no es el Estado. Entonces, eso es el más claro ejemplo de que la iglesia no es el Estado. O sea, no Porque van de la mano. toda una organización privada, ¿sí? Tuvo una organización privada que tiene, digamos, sus tradiciones, sus credos, sobre todo en materia religiosa, sus directrices. Tú no puedes obligar a que ellos cambien esa doctrina religiosa. Si tú obligas a la religión católica a que cambien su doctrina religiosa, le estás violando el derecho a libertad de culto a todos los católicos. ¿Sí? Entonces, el Estado sí tiene que garantizar el matrimonio igualitario, y el Estado tiene una herramienta para garantizar el matrimonio igualitario, que es el matrimonio civil, que se registra ante las autoridades notariales, ¿sí? Y ante los jueces civiles. Entonces, al Estado sí le corresponde, jueces civiles de familia, y a través de los notarios, garantizar que las personas accedan al matrimonio igualitario. Pero no puede el Estado obligar a las iglesias, porque ese tipo de prácticas violaría sus postulados eclesiásticos, su doctrina eclesiástica, su doctrina religiosa, y hacerlo es vulnerarle el derecho a la libertad de culto y el derecho, puedo pensar yo, a la libertad de conciencia, también de los miembros del credo religioso. Entonces, sí, el Estado debe garantizar el acceso a las instituciones del Estado. El matrimonio es una institución del Estado, y pues esto lo hace a través de ellos como Estado. Pero no puede obligar a un credo religioso a que admitan esa práctica, porque ellos tienen sus creencias. Y tampoco puede el Estado, eso es la pelea, que lo que yo les trato de hacer ver, no puede el Estado, producto de esas creencias religiosas, impartir sus políticas públicas, porque el Estado lo que compete es garantizar el acceso a todos. Entonces, garantizar el acceso a todos es que cualquier persona se case, si se le da la gana de casarse. El que quiera hacerlo por su credo religioso, vaya y hágalo. El que quiera hacerlo acá, con nuestros notarios o con nuestros jueces, hágalo. Pero entonces hay unas restricciones, en este caso las iglesias no casan a parejas del mismo sexo, le corresponde al Estado entonces asumir esa carga. y si yo quiero de pronto crear acá una iglesia o un lugar de alabanzas de personas de esas, puedo hacerlo porque se supone que es mi creencia religiosa. Sí, Ese es sí, el mejor negocio, ese es el mejor negocio. puedes hacerlo. La única restricción que hay ahorita en materia de libertad de culto para establecer iglesias o credos religiosos es con el satanismo. El satanismo sí, como es una práctica contraria digamos, a la moral general, a los principios orientadores digamos, del Estado, no está permitida, pero tú puedes montar una iglesia donde tengan sus orientaciones religiosas, y si en tu iglesia debidamente y legalmente creada tú estableces el matrimonio entre parejas del mismo sexo, perfectamente puedes hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que la única iglesia o el único credo religioso, la única religión que cumple los requisitos para que sus matrimonios, sus prácticas de matrimonio, sus rituales de matrimonio sean válidos para el Estado, es la católica, porque tienen unos requisitos muy altos que solamente la Iglesia Católica puede cumplir. Y puede cumplirlo porque es que la Iglesia Católica es un Estado, el Vaticano es un Estado, prácticamente es un país, por decirlo así, es un Estado. Y pues ellos tienen toda su estructura, su organización, tienen su jurisdicción eclesiástica, porque Profe, es uno de los requisitos que pide el Estado para autorizar la validez de una práctica de matrimonio a una religión, y es que ellos tengan la manera de resolver los conflictos productos de eso. Entonces, muchas iglesias, aunque grandes, no tienen toda profe, la jurisdicción para, yo digamos, tengo una pregunta. no tienen el aparato, el organismo para, por ejemplo, resolver un divorcio, para resolver una anulación, para resolver ese tipo de cosas. Y como no lo tiene, no es válido. Entonces, ustedes ven que si una persona se casa por la Iglesia Católica, va con su acta de matrimonio católico a una notaría,
la registra y allá le hacen la anotación. Pero si usted se casa por una religión distinta a la católica y allá les piden un documento, ese documento no es válido. Entonces, ¿qué hacen las personas de otra religión? Se casan también por lo civil, para que tenga validez también para el Estado, validez civil. Esa es la diferencia. Y entonces las personas que tienen ese matrimonio católico no tramitan un divorcio, sino una cesación de efectos civiles, porque ellos no pueden divorciar, porque del divorcio, de anulaciones, lo que sea, se encarga la iglesia a través de su jurisdicción eclesiástica. Entonces acá en el Estado lo que hacemos es, como ese matrimonio es válido para el Estado, yo hago que cesen los efectos civiles de ese matrimonio católico. Es decir, ya no están obligados a lo que se obliga normalmente el matrimonio. Es lo mismo que el divorcio, pero no se llama divorcio, se llama cesación de efectos civiles. Pero ninguna otra religión cumple los requisitos para que sea válido. Entonces, por eso ustedes ven que los testigos de Jehová y cualquier otra religión, ellos se casan, sus rituales de la iglesia, pero también van y se casan en una notaría. ¿Juan, qué era lo que iba a preguntar? ¿Por qué las iglesias no pagan impuestos? Ah, no, ellos tienen ahí ¿Bajo qué concepto no lo hagan? no tengo claridad. No tengo claridad por qué, pero le averiguo y le cuento. Ok. Sí. Profe, otra pregunta. Listo. ¿Cómo? ¿Colombia tiene una legislación antisatanismo o algo así? No, esto es antisatanismo. ¿Recuerdan que yo les había, cuando hablamos de precisamente el derecho a la libertad de culto, yo les había mostrado en el repositorio, y no les comparto. Acá en el repositorio de sentencias, está esta, la C088 del 94. Entonces no es que hay una legislación antisatanismo. ¿Qué es lo que hay? Hay una legislación, ¿están viendo la sentencia? La C088, no. Documento de Word. No. No, No señor. se ve. La C88 del 94, proyecto de ley estatutaria. Más o menos, vean. Esta sentencia que está ahí, que les recomendé que leyeran, es una demanda de inconstitucionalidad frente a una ley. Entonces, miren, esta está resumida. Vean entonces que se ha presentado un proyecto de ley. No, ni siquiera, perdón, no es una demanda de inconstitucionalidad. Esto es producto del control previo y automático que le hizo la Corte Constitucional a este proyecto de ley por tratarse de una ley estatutaria. Porque ¿qué estaba regulando? El derecho a la libertad religiosa y de culto. Entonces se gestó un proyecto de ley en el Congreso para regular el derecho de libertad religiosa y de cultos. ¿Sí? Y entonces, por ser una regulación de derechos fundamentales, es una ley estatutaria. Y por ser ley estatutaria, a la Corte le correspondió hacerle un control previo y automático de este proyecto de ley. Entonces vean que la que está aquí en la plataforma está resumida, son 12 páginas, ustedes la descargan, van a estar mucho más largas porque yo dejo únicamente lo que nos interesa, que es respecto al satanismo. Entonces vean que esta ley se había gestado bajo el siguiente precepto y es que no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Entonces, ¿qué se discutía? Hombre, si ustedes dejan eso, resulta que están violando el derecho a la igualdad. Porque es que si el satanismo también es una religión, hay gente que le rinde culto a Satán. Entonces, ¿por qué ustedes van a restringir que acá en Colombia, si estamos hablando de derechos y de igualdades, que se practique también este credo religioso y se garantice su práctica? Aquí empieza la Corte Constitucional a analizar la situación. De aquí les coloco incluso, aquí comienza el tema interesante. Yo le entrego aquí las sentencias resumidas.
Oscar, ¿usted la buscó en internet? Sí, señor. ¿Cuántas páginas tiene? No me acuerdo. Pero no es tan larga. Ah, pero no tiene 12. Esta está resumida y está, aquí les resalto el tema. Sí, eso estoy viendo. ¿Eh? Está más mejor. Exactamente. Entonces vean que concluye, miren. En resumen, se concluye que en este caso no se trata de regular de modo no autónomo la libertad de culto, sino la de religión y la de cultos, tal como lo destaca el título del proyecto y el artículo primero. Además, el legislador se ocupó de un derecho de rango constitucional fundamental de aquellos considerados por el constituyente de aplicación inmediata y por tanto lo establecido en él no agota los términos en que el Estado puede y debe garantizarlo, pues el derecho a la libertad religiosa y de culto debe ser también garantizado y protegido por el Estado en todos sus ámbitos, así no se trate de los aspectos previstos en la ley estatutaria. En nuestro régimen constitucional también se reconoce que la libertad religiosa tiene como límite los establecidos por la ley para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública y los derechos y libertades fundamentales de los demás. También es entendido que el constituyente no consagró la libertad religiosa como un derecho absoluto, porque yo le he dicho siempre, un derecho es absoluto, ninguno, ni siquiera la vida, usted lo mata en legítima defensa y eso es válido, condicionándola al respeto de la Constitución y la ley, al respeto de los derechos ajenos y al no abuso de los propios. Por eso los literales que hacen parte del artículo 6º y que corresponde a la libertad de recibir, ofrecer y impartir educación religiosa, punto de enseñanza menores, los establecimientos y la exigencia sobre la unidad del docente requieren de las especificaciones que se dan acá en esta ley. Entonces declara exequible el artículo 5º, que es el que nos interesa, es decir, es ajustado a la Constitución, que en efecto no se haya, que se prohíba las prácticas de satanismo, porque eso va en contra de, digamos, la moral general, la moral pública y de las conductas y protecciones. Además que entrarían en problemas porque, digamos, las prácticas de satanismo incluyen algunos sacrificios de animales y toda esta cuestión, y hoy por hoy realizar ese tipo de prácticas es incluso un delito por el maltrato animal. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Mm. Si se legalizó el matrimonio para parejas del mismo sexo, ¿el Estado lo tomaría como si ahí se formara una familia? Sí. Entonces, ¿por qué no legalizan todavía la adopción a parejas del mismo sexo? Eso es claro, eso es otra situación ya bastante más, es mucho más profunda, porque es que aquí se entra a discutir varias cosas y es que, ¿qué es la adopción? ¿Existe el derecho de la pareja a adoptar o es el derecho del niño a ser adoptado? El derecho del niño a tener familia, formar una familia como que tenga papá y mamá, hasta donde tengo entendido. Entonces, está esa doble situación, ¿sí? ¿Cuál es el derecho? ¿Qué implica el de la adopción? La adopción, primero, ¿es un derecho fundamental? No lo es. La adopción, según el Código de la Infancia y Adolescencia, es un mecanismo de protección de derechos, de restablecimiento de derechos. Entonces, digamos, cuando el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar encuentra que un niño está en abandono, que está encerrado en su casa, que está descuidado, que tiene problemas de desnutrición, ese tipo de cosas, pues lo que se hace es un proceso de restablecimiento de derechos. Hay varias medidas: separación de su núcleo familiar, aislamiento en centro no sé qué cosa, la adopción es otro, incluso, digamos, todo este sistema de responsabilidad penal para adolescentes también es un mecanismo de restablecimiento de derechos. Entonces, es eso, es un mecanismo, no es un derecho fundamental la adopción. ¿Qué derechos da o qué derechos brinda esto? Realmente es darle la oportunidad a una pareja de que adopte un niño o darle la oportunidad a un niño de que sea adoptado, o las dos. Entonces, en ese debate hemos estado y pues de momento sí no se ha garantizado, no se ha establecido, no se ha permitido que las parejas del mismo sexo adopten. Pero,
ahí hay una práctica clara de, digamos, de discriminación a mi concepto, porque es que, digamos que los estudios o análisis que se hacen para dar un niño en adopción son bastante estrictos. Profe, pero si lo llegasen a aceptar de la misma pareja, Sí. entonces también entrarían, por ejemplo, los que tengan discapacidad, los sordomudos, y los que tengan enfermedad de trisomía 21, ¿cierto? También Profe, podrían llegar. No le ¿en entiendo, qué parte del Código de Infancia y Adolescencia está eso? Es que yo tengo el código. 61, mira. Pero no le entendí, Oscar, lo que usted intentó decir. Que si supuestamente, como dice Andrea, que si o sea, ya está aprobado el matrimonio entre de la misma, el mismo sexo, y si lo llegasen a aprobar lo de la adopción, entonces también entrarían a que los discapacidad, por ejemplo, en este caso los sordomudos, pueden llegar a adoptar también, y los que están enfermos con trisomía 21. Sí, es que ¿qué es lo que pasa? El problema no está en que si usted, bajo qué condición está o qué sea, lo que pasa es que usted le pone muchos peros para demostrar algo que es la idoneidad como persona o como pareja que usted le ofrece al niño para su bienestar. Entonces, digamos, puede ser, me parece algo discriminatorio, que usted por ser sordomudo no le den un niño en adopción que porque usted no le puede brindar toda la atención porque usted es sordomudo. O porque usted tiene síndrome de Down, usted no es apto para tener un hijo. ¿Sí? Y no dice propiamente que los que tienen síndrome de Down no pueden adoptar, no. Dicen es que hay que mostrar una idoneidad. Entonces, vean, miren, aquí están los requisitos, son 4. Ser plenamente capaz. Entonces, digamos, una persona con discapacidad mental no podría adoptar. Tener una capacidad económica, todo eso le explica usted el bienestar familiar. Usted sí tiene los medios para sostenerlo y no es que ahí sobrevivimos, ¿no? Usted le piden que le pueda dar una vida buenísima, mental. Por eso le analizan a usted Pero que sea gay no su no esposa. quiere decir de que no sea una persona idónea para adoptar un niño. Si le A mí está, no si le lo es, puede pero para el brindar, bienestar sí. si le puede brindar todas las, De acuerdo, pues todos Si los cumple todos esos extras. requisitos. de Sí, acuerdo. Pero exactamente. la realidad es que vaya usted como pareja homosexual a pedirlo y le van a decir que usted no tiene la capacidad mental. Sí, claro, sí, eso es cierto. Totalmente de acuerdo. Mire, tener 25 años de edad, demostrar unidad física, mental, mire, moral, de aquí se pega también. ¿Sí? ¿Qué otras cosas se han pegado? Encuentran unas parejas homosexuales súper bien organizadas, estructuradas y que demuestran todo. Y esto dicen entonces que es que ellos no tienen una capacidad social porque es que por ser homosexuales, ellos acá en Colombia son víctimas de discriminación, entonces que los pueden atacar en cualquier momento, tanto insultándolos o agrediéndolos físicamente y que pueden estar con los niños ahí y que los niños pueden sufrir esa afectación social de rechazo de sus papás por ser homosexuales. Y lo sacan diciendo que ellos no tienen inmunidad social. O sea, excusas tienen para negárselo hasta donde se les dé la gana. Entonces, esa es la situación. Y otro que, bueno, dicen, bueno, y es cierto, y está bien, digamos, esos niños que vienen de un estado de vulnerabilidad y de una situación económica y social bastante fuerte, y el proceso de adopción del que busca es darle un estándar elevadísimo. Entonces, se puede venir de estrato cero, que fue donde lo tomaron para darle una adopción, a usted no se lo van a dar en un estrato 1 o 2, se buscan que usted tenga un estrato de vida 6. Entonces hay que mostrar todo eso, atado muchas cosas. Eh, el tema de la edad, el tema de la edad es importante de la pareja, de los padres, de la persona que puede. Si el niño acepta tener papás homosexuales, el niño no puede manifestar su voluntad. Es un niño, no tiene todavía No tiene derecho. personalidad jurídica para decidir. No, no puede decir ese tipo de cosas. Por ¿Hasta qué ejemplo, no, me edad? contaba una amiga que ella quiso en algún momento adoptar, ya pues ella y el esposo con una edad bastante avanzada, no le dejan adoptar un niño menor de 12 años por la edad. Y, o sea, y tienen la plata del mundo, la estabilidad del mundo, o
sea, póngale, cada uno se gana no menos de 6 millones de pesos mensuales. Son de carrera, o sea, tienen todo. Y pues, dijeron, no, listo, por su edad no le podemos dar un niño, es que era un niño pequeño, obviamente, para criarlo casi que de bebé. Le dijeron, no, de 12 años para arriba pueden ustedes adoptar un niño. Ellos no querían eso, pues, entonces no se lo dieron. O sea, la adopción es un tema bastante complejo. Y si a todo eso le sumamos la corrupción, porque en la adopción hay bastante corrupción, peor. Porque, ¿qué pasa? Ustedes ven que muchos niños son adoptados por parejas extranjeras, ¿sí o no? Profe, ahí hablamos también de un cartel que había en el bienestar en Sí. cuanto a la adopción, que mandaban los niños, solamente se los daban a parejas extranjeras, Claro, y en cambio a parejas colombianas les colocaban muchas trabas, y eso se destapó también, corrupción. que era un cartel del bienestar familiar, la adopción de niños Eso era lo que les a iba a nivel de explicar. extranjeros. La norma dice que se prefiere o se tiene como primera opción que los niños permanezcan en el país, es decir, dárselo en adopción a parejas colombianas. Para darlo en adopción a extranjeros es el último recurso, que usted ya no encuentre en el país un hogar que cumpla todos los requisitos para darlo en adopción. Y entonces, como el extranjero llega con billete, prácticamente llega a comprar los niños, pues entonces los funcionarios se dejan corromper. Y entonces las parejas colombianas que piden a un niño en adopción te ponen todas las trabas. ¿Para qué? Para decir, esta pareja no cumple, esto no cumple, no cumple, no cumple, no cumple. Como ningún colombiano de los que está interesado en el niño cumple, ahora sí, aplico la excepción y voy a revisar los extranjeros. Y estos extranjeros sí le pueden ofrecer todo de maravilla. Entonces démoselo al extranjero. Corrupción. Corrupción porque lo hacen es con esa finalidad y están recibiendo un beneficio económico por hacer ese tipo de práctica. Estamos en Colombia y cualquier cosa puede pasar. Muy berraco enseñar ciencia. Yo no sé yo qué hago enseñando derecho constitucional en Colombia. Esta año es muy difícil. Muy difícil. Porque siempre hay algo. O sea, en Colombia hay algo, un derecho siempre tiene el puntico, la clave. No falta el artista. Es ese, pues, una de las dificultades, ¿no? ¿Algo más? ¿Ya puedo irme a comer? Sí, profe, qué pena, no, tranquilo, sí, vaya, con mucho gusto. No, vale, no, chévere, chévere. Pues yo tenía una última, pero no sé si La mande, la Pero que sea la última, por favor. Sí, porque es la última. Esto, porque se estipuló que uno desde los 14 años puede decir, creo que desde los 14 o 15, se puede decir si quiso o no tener relaciones. O sea, si uno a esa edad todavía es como medio sorombático. Relaciones Ay, que yo tengo de 27 noviazgo. pendiente, ya me voy a independizar y todavía sigo siendo sorombático y no sé decidir bien mis parejas sexuales. Ahora imagine uno de 14 si tiene toda la razón. Uno encuentra manes de 40, 50 que todavía son sorombáticos y no saben. O sea, es que yo en el colegio, Mm. mi colegio era pedagógico, entonces pues obviamente a uno le tenían que meter el código de infancia y todo eso. Y pues yo tuve una compañera que estaba con un profesor y decía que posiblemente la mamá le podía meter una demanda al profesor. ¿Cuántos años Pero tiene? ella es 17. 17. Pero ahí también entraba el tema de que pues ella ya había cumplido más de los 14, ella podía decidir si había querido o no. Pero entonces, ¿por qué cambiaron eso de que uno a los, creo que hasta los 18 podía decir, hasta los 16, No, a que a los 14 podía decir? no. Es que no es la cuestión no es esa. El delito siempre ha existido en las mismas condiciones, que es el delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años. ¿Sí? Acceso carnal abusivo en menor de 14 años. Otra cosa es el delito de acceso carnal violento, que tiene un agravante y es que cuando la violación se comete en persona menor de edad. Pero el acceso carnal violento tiene una característica y es que no hay consentimiento. O sea, la violación. Si tú tienes 17 años y de manera consciente y voluntaria quieres tener una relación sexual con una persona de 30 y pico, 40 y pico años, lo puedes hacer. Porque a esa edad tú ya tienes, si bien no tienes madurez intelectual todavía,
y no tienes la mayoría de edad, sí ya tienes una madurez física, porque tu cuerpo ya está preparado a los 17 años para tener relaciones sexuales. ¿Sí? Tú te desarrollas a los 10, 12, 13, 14 años, ya tienes pues tu cuerpo formado para tener relaciones sexuales. A partir de ahí, tú ya puedes manifestar tu deseo sexual y puedes tener una pareja mayor de edad. Eso no hay problema, con eso no hay delito. Hay delito de acceso carnal violento cuando pues eres violada. Y la persona que te violó, si tú eres menor de edad, tiene un agravante, es decir, se le va a aumentar la pena, pero hasta ahí. Es decir, si tiene menos de 18 años. Otra cosa es, y el derecho, y el de este delito siempre ha existido, es el acceso carnal abusivo, no violento, sino abusivo en menor de 14 años. ¿Qué quiere decir? Que si la persona tiene menos de 14 años, se presume que no es una persona que tiene la capacidad, la idoneidad mental y física para decidir sobre su sexualidad. No es una persona que está formada o está todavía capacitada para decidir autónomamente sobre su sexualidad. Se presume. Porque en efecto, cuando se llevan procesos judiciales por este tipo de delitos, lo que alegan es eso. Pero es que mira el cuerpo de esa muchacha. Parece de 25, tiene 13. ¿Sí? Pero es que ella quería. Pero es que mire que fue consentido. Pero es que los dos queríamos. Más, mire, nosotros nos amamos. Somos pareja. Sí, yo quería tener relaciones con él. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Es un acceso carnal abusivo. Abusivo en la medida de que la persona que tiene menos de 14 años, por más que parezca de 25 físicamente, por más de que lo ame con todo el corazón, por más de que quiera con toda su pasión, deseo carnal tener relaciones, no es una persona que está preparada física y psicológicamente para tomar ese tipo de decisiones, para decidir sobre su sexualidad. Por eso, la persona mayor de edad que tiene una práctica sexual con una persona menor de 14 años, está en una posición abusiva frente a esa adolescente. Y ahí entonces que se castigue ese delito. Y ahí sí no hay pero que valga, que yo quería, que lo amaba, que no sé qué. Hay una figura ahí en penal que creo que se llama error de tipo o de prohibición. Hay penalistas ahí meten un poco de cosas, pero creo que ya la corte ha sido muy incisiva en eso. Algo pues tóquenle el punto al profe, ¿cómo el de penal? Listo, Andrés, Andrés pues, Gómez. un poco más claridad en eso frente a qué pasa con eso, con el error de tipo. O sea, si yo creía, porque es que no es eso, yo creí que ella tenía más años porque parece de más años. De hecho, no sé si usted se haya enterado, hace poquito hubo dilema en la normal por eso. Sí, claro. Salieron un poco de profesores. Sí, pero es claro, si tiene menos de 14 años es un acceso canal abusivo, eso no hay tu tía que vale. Si tiene más de 14 años, no hay acceso carnal abusivo. Si la relación fue consentida, no hay ningún problema. Ya si digamos qué es lo que pasa, puede haber abuso sexual. Y una de las maneras de abuso sexual puede ser precisamente por el temor reverencial. El temor reverencial es el que se predica a las personas que por tener alguna posición o cierta jerarquía frente a otros, pues lo inhiben de decidir por miedo, de decidir libremente por miedo a lo que pueda pasar. Entonces, sin duda alguna, un profesor frente a, frente a una niña de 16, 17 años es una autoridad. Y entonces, si éste la pretende sexualmente, ella se siente presionada y puede acceder incluso en contra de lo que de pronto su conciencia le esté determinando, porque hay una situación de temor reverencial, en el sentido de que ella puede llegar a creer que si ella no accede a las pretensiones del profesor, el profesor la va a hacer perder la materia. Lo que pasa también con los sacerdotes, lo que pasa con los padrastros, lo que pasa con los jefes. Todo eso son manifestaciones de temor reverencial. Habría que probar ahí una serie de circunstancias, pero ese tipo de situaciones puede generar ya el delito de abuso sexual, que es otra parte del acceso carnal abusivo y del acceso carnal violento.
y es más fácil de demostrar cuando se es menor de edad. Pero para que de manera directa usted entienda que es un delito sexo penal abusivo, es en menores de 14 años. No hay forma de que usted pueda decir que fue voluntario. Nunca se va a entender que fue voluntario porque la persona no tiene la capacidad para decidir sobre ese tipo de situaciones teniendo menos de 14 años. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ya para ir a comer, profe. Gracias, amorcito, que tengo hambre. Listo, profe. Gracias. Gracias. Listo, profe, Muchas gracias. gracias. Buenas noches.